Bienvenida, bienvenido a tu lugar, mi lugar, nuestro lugar, a este podcast hecho con mucho amor. Mi nombre es Sara y esto es Con Amor, Sara. Un proyecto que cada vez intenta ser constante y se está abriendo su espacio. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén teniendo una buena semana. Ya estamos a mediados de noviembre y no sé si las navidades ya se sienten, ya se huelen, ya se escuchan por sus hogares. Por acá, no tanto, porque hasta que no pasa Thanksgiving, como que no se siente esa verdadera eh, fiesta navideña. Además, que en Miami, la Navidad básicamente es Santa Claus perreando. O sea, es Santa Claus con lentes, con chores, bailando reggaetón. Esta es una versión de Santa que a mí personalmente no me gusta. O sea, yo soy del Santa de Coca-Cola, que haga frío, chocolate caliente, musiquita de gaitas o las musiquitas, como, sí, los villancicos navideños. O sea, yo soy ese estilo de Navidad. Acá la Navidad es yo perreo sola. Es eso. Y Santa Claus bailando, entonces. Pero bueno, también lo que les estaba comentando, ¿no? En el episodio pasado, que las fiestas se sienten también si tu hogar lo tienes así. Si tienes tu hogar con un arbolito, con unas lucecitas. Si tu casa está de mood, tú estás de mood, ¿verdad? Yo no tengo la casa con tantas decoraciones de Navidad, entonces creo que por eso se siente muy como normal. Dependo del exterior para sentirme de Navidad. Pero bueno, a mí me gusta cuando uno entra en diciembre a las tiendas y está la musiquita de Navidad. Pero es lo que les digo, acá en Miami tú entras a cualquier tienda y acá lo que hay es reggaetón. Pero si tú entras a Zara, o a Bershka incluso, que son, o a donde sea, en Madrid, a cualquier tienda, siempre tienen como una cancioncita navideña, ¿sabes? Te tienen, ay, ¿saben qué quiero ver? La película de los Jonas Brothers de Navidad. ¿Ves? Te tienen como, bueno, el fondo de las canciones de los Jonas Brothers o de Justin Bieber de Navidad, pero como que, ¿Navidad? No sé, no sé. Este, esperaría más de Estados Unidos, pero bueno, claro, Miami creo que no es como ese gran representante navideño de Estados Unidos, la verdad. Oigan, hoy les tengo un episodio muy interesante, un poco complejo, bien polémico, podría llegar a ser polémico, pero sincero como siempre. Así que, como los episodios están siendo un poquito más cortos, vamos a correr con la intro para comenzar con este episodio. Oigan, en el episodio de hoy les quiero hablar de lo correctamente político. Es un episodio un tema que escogí para este episodio porque lo correctamente político, ese pensamiento, es algo que a mí me persigue y que me hace como que cuestionar y tener muchos diálogos internos. Em, Ahorita les voy a dar la definición de políticamente correcto, ¿ok? Para como que estar todos alineados a más o menos a lo que vamos a hablar hoy. Pero, me parece interesante hablar de esto porque es algo que nos afecta a todos. Nos afecta en presencial a la hora de dar una idea en el trabajo, a la hora de hacer un networking, nos afecta cuando estamos teniendo conversaciones con nuevos amigos o con familia que no es nuestra, pero hay que convivir porque estamos en ese evento. Entonces, eh, todo lo que sea conversacional, siempre está ese efecto de intentar sonar políticamente correcto que a veces nos puede como paralizar, porque de eso iba un poquito el concepto, cómo lo correctamente político nos paraliza un poco. Y eso hace que nos quite la autenticidad. Y que bueno, también traiga estas consecuencias, como a mí me pasa, de cuestionarse si lo que estás pensando es correcto o no lo es, ¿verdad? Y luego también, obviamente, afecta mucho cuando uno quiere crearse un espacio en el Internet y sobre todo un espacio como un podcast que uno quiere compartir un poco lo que piensa, lo que cree, lo que... Y luego uno dice, uy, pero no quiero sonar tampoco políticamente incorrecta porque no quiero ofender a nadie. Y eso trata un poquito la definición de políticamente correcto. Lo políticamente correcto busca respetar y no herir a nadie. Pero eso es difícil cuando tú quieres tener una opinión de verdad y entonces involucrar a todo el mundo, pero es difícil como
sería lo más justo, pero es difícil, ¿no? Entonces, por eso me pareció un tema súper interesante, porque además en este journey de querer crear contenido con un formato un poco más largo y más íntimo, algo que he rescatado de los formatos, de los podcasts más grandes que yo sigo, es que cuando la gente llega a tu canal, a tu episodio de podcast o paga un show para ver, o sea, para ver a esta persona, uno está esperando que esa persona que está ahí diga lo que uno a veces no se atreve a decir. Entonces, por eso hay gente que consume humor negro, por eso hay gente que luego busca podcast de terapia, porque dicen y ponen en palabras lo que tú a veces no logras o no sabes o te da vergüenza. Pero eso te hace sentir como feel related a ese contenido, ¿verdad? Entonces, me pareció súper interesante porque yo quiero animarme cada vez a dar más mi opinión, aunque mi opinión no sea políticamente correcta, porque eso es lo que me pasa. Yo sé cuando mi opinión no es políticamente correcta, cuando mi opinión hiere, cuando mi opinión cae en algo mal visto, como lo puede ser racista, como lo puede ser xenofóbico, como lo puede ser, you name it, ¿sabes? Que caen estas etiquetas, pero es mi opinión. Entonces es como, wow, este balance, ¿no? Así que comencemos definiendo qué vendría siendo lo políticamente correcto. Ser políticamente correcto es usar palabras, actitudes y comportamientos que buscan no ofender, no incomodar y no herir sensibilidades, especialmente en temas sociales, culturales, identitarios o emocionales. Claro, y si entendemos un poco esta definición, ¿verdad? Esta primera parte de la definición, yo soy una persona muy sensible y muy apasionada. Y justo lo políticamente correcto nace un poco de la empatía y del no querer herir a nadie y que todo el mundo se sienta incluido, ¿verdad? Y cuando yo era adolescente, ya casi adulto joven, ¿verdad? 18 años, 19, hasta los 25, em, era una persona que, y sigo siendo una persona que cuando se entera de noticias me afecta mucho. Al punto que yo tengo un balance entre alejarme de las noticias porque me afectan y me paralizan y me preocupan mucho, como al mismo tiempo, bueno, no me puedo alejar tanto porque, o sea, uno tiene que ser también un adulto responsable y saber un poco de noticias porque también es insensible e irresponsable ser un ignorante con las noticias. ¿Ah? O sea, fíjense estas dos polaridades, ¿no? Como que si yo me informo mucho, me afecta mucho a mí, o sea, a nivel emocional, pero también ser un ignorante con respecto a lo que pasa en el mundo, también es una irresponsabilidad porque tú tienes también que conocer y ser responsable de que esas realidades existen. The fuck? Súper difícil, ¿verdad? O bueno, eso por lo menos es lo que a mí siempre me merodea en la cabeza porque es lo que les digo, soy una persona consciente, entonces este estilo de cosas a mí me ocupan un buen espacio en mi cerebro. Este, esto por esta parte de la sensibilidad. ¿Qué otra cosa busca lo correctamente político promover? Promueve el respeto, evitar la discriminación, cuidar la convivencia y reconocer la diversidad. Como les estaba comentando, cuando yo era más joven, quizás estaba, o algunas noticias para mí eran las primeras veces que las escuchaba, entonces que la primera vez que las tenía que procesar y por ende tomaba acción. Acción porque entendí que mi- mis, mis hábitos tenían consecuencias, tienen consecuencias. Entonces, no me arrepiento de nada, pero con el tiempo y con la madurez y con la practicidad también hay otras realidades, o sea, hay que poner una balanza, ¿no? Las cosas, me doy cuenta que hay que ponerlas en una balanza y digo, uy, si tomo esta decisión, quizás no soy políticamente correcta, pero me estoy haciendo la vida más fácil. Y sí, quizás la consecuencia es el medio ambiente, pero mi tiempo, que estoy cansada, lo vale. Entonces, claro, es esa balanza que a mí de pequeña me atormentaba mucho y ahorita siento que la voy llevando un poco mejor. Pero entonces voy como que cambiando en este tema de opiniones y de valores que por querer ser políticamente correcto entro mucho en diálogo conmigo misma.
¿verdad? Porque además es inevitable que lo políticamente correcto no caiga siempre en algún valor que refleje algún lado político literal, o sea, a nivel de política, lo que es derecha, lo que es izquierda, lo que es el liberalismo, lo que es el ser conservador, lo que es los movimientos woke y diversos versus lo que es lo más tradicional, ¿no? Y yo quiero ser o intento siempre coger lo mejor de todos los lados, porque creo que es lo mejor que hay, ¿no? No siento que ni un lado no siento que los opuestos sean lo mejor y claro, como cualquier teoría, lo ideal siempre es el centro, el centro es lo que te puede decir que es el balance, pero no necesariamente se refleja así, sino que yo intento como que agarrar lo mejor de cada cosa que a mí me parece, ¿no? Pero esto lleva, lo políticamente correcto, lleva a la parálisis. Porque hay tantas opciones, no quieres ofender a nadie, quieres verte identificado, quieres que te lleva a la parálisis. Entonces quería también mencionar un poco algunas consecuencias o algunos efectos de lo políticamente correcto y cómo cuando estamos conscientes de esto, o sea, como esto que nace de no herir, de la sensibilidad, de querer ser diverso, termina también en lo práctico siendo algo que paraliza, que no le da espacio a la autenticidad, que no le da espacio tampoco a lo diferente, algo que quiere promover la diversidad, no le da espacio a lo que es ser diferente. Porque si tú no piensas como yo, entonces tú no piensas bien. Porque si yo pienso correctamente político y tú no piensas como yo, entonces tú no estás pensando correctamente político. Entonces tu opinión no es tan buena como la mía. Cuando lo correctamente político promueve el respeto. Es súper loco, ¿verdad? O sea, es como, yo lo veo complejo, yo lo veo complejo. ¿Por qué? Porque las personas cuando se atan a algunos valores, miren, a mí me pasa esto. Y es que siento que las personas escogen los valores y las posiciones políticas como si fuesen equipos de fútbol, tal cual. Entonces, si tú naces y eres del Real Madrid, terminas siendo toda la vida del Real Madrid y mueres siendo del Real Madrid. No es algo que te cuestionas, es algo que heredas y que lo llevas con orgullo y te gusta y en las buenas estás ahí y en las malas también estás ahí. Pero eso es un equipo de fútbol y eso está bien. Yo siento que la política se lleva igual. No, si yo siempre he sido amarillo, nazco amarillo y muero amarillo porque mi familia era amarillo y yo me quedo con amarillo. Y obviamos colores como azules, como rojos, como verdes, como obviamos las otras realidades. Y eso no está bien, uno tiene que escuchar eh, otros colores y sacar lo mejor de cada color y tú terminar siendo básicamente un arcoíris. Porque agarras un poquito de amarillo, un poquito de azul, un poquito de rojo, un poquito de verde, un poquito de naranja y vas haciendo tu propio criterio. O sea, el famoso criterio propio, porque además porque si algo allá en este mundo es el contexto. Y lo políticamente correcto a veces yo siento que evita el contexto. Lo que para mí puede ser correcto, yo, mujer blanca, no necesariamente tiene que ser correcto para otra mujer que no sea blanca o para un hombre que es blanco o para un hombre que no es blanco. Porque todos nuestros contextos son diferentes. ¿Por qué? Porque como yo veo el mundo y como el mundo me ve a mí, es diferente. A las mujeres el mundo no nos ve igual que como el mundo ve a los hombres. A las personas blancas el mundo no nos ve igual que como ve a las personas negras. A las personas latinas el mundo no nos ve igual que como a las personas europeas. Y así sucesivamente. Y esas son realidades. Y el mundo no nos ve así ni nosotros los vemos así porque nosotros también reaccionamos a los estereotipos que hay. Y eso me ha pasado. Que yo he sentido, literalmente he sentido cosas que yo digo, uy, fue un pensamiento intrusivo. ¿Por qué fue un pensamiento intrusivo? Porque esto es un pensamiento racista, o porque esto es un pensamiento xenofóbico, o porque esto es un pensamiento gordofóbico, y yo no soy eso. Pero luego ese pensamiento viene y se queda y pasa y es más constante, y yo digo, no, pero es que esto ya no es un pensamiento intrusivo, esto es mi pensamiento. O sea, yo pienso esto, aunque yo no lo quiera aceptar, yo tengo este prejuicio
que lo puedo decir en voz alta, no lo puedo decir en voz alta, pero yo lo tengo. Esto no es un pensamiento exclusivo, esto es mío y esto es mi opinión, que me avergonzará decirla en voz alta o se la digo solo a unas personas, pero a otras personas no le digo esta opinión porque sé dónde puede ser aceptada, pero sé dónde no puede ser aceptada, ¿sabes? O sea, pero es mi opinión. Y esto también habla de, más adelante, este, que a veces el tema de la diversidad y el tema de la autenticidad, todo esto cae en miedo a hablar, miedo a opinar y te quita eso, por ende, la autenticidad. Así que voy a seguir entrando en temas un poquito más técnicos, como por ejemplo la parálisis de análisis emocional. El miedo a decir algo incorrecto hace que sobrepensemos todo, demos mil rodeos, no digamos no decimos lo que necesitamos o lo que queremos, nos volvamos suaves cuando necesitamos ser firmes. Como por ejemplo, yo que trabajo para una empresa con personas muy jóvenes, me doy cuenta como todos intentamos ser políticamente correctos cuando hay momentos, hay eventos que hacen el llamado de que hay que tener una conversación incómoda, hay que ser firme y hay que decir con mucho respeto los puntos que uno tiene que decir, aunque eso a la otra persona le pueda herir. Pero estamos en un mundo práctico, laboral, invirtiendo dinero y queriendo unos resultados y debiendo unas tareas que uno tiene que deberles a los jefes de uno, que a veces esto hace que cuando trabajemos en equipo nos frenemos de, ay, no le quiero decir a esta persona que no lo está trabajando bien, o no quiero comentar esto, no quiero, porque no quiero herir ningún sentimiento, pero se nos olvida que estamos en un mundo práctico, donde tenemos que entregar resultados. Y ya. O sea, entonces es muy interesante como esto también, esta parte, nos hace suaves en momentos que queríamos hacer rígidos y poner el ejemplo como en el trabajo, ¿verdad? Yo les voy a comenzar a dar un poco historias para que entiendan estos pensamientos porque se los voy a decir, o sea, voy a ser bien sincera, no estoy buscando tampoco en este podcast porque ya sería el colmo ser políticamente correcta, que eso es algo que yo intento muchísimo y quiero de verdad desligarme de intentar ser políticamente correcta. Quiero acercarme a quién soy yo, cuál es mi opinión y que entiendo que a veces puede doler, entiendo que a veces no es correcta, pero es una opinión que pueden hacer por contexto, por situaciones personales, por experiencia, y es algo que si no lo escucho, invalido mis propios sentimientos, porque estoy primero validando los de la sociedad. Entonces quisiera acercarme más a mi opinión, aunque eso a veces pueda ofender. Em, y yo salir también, o sea, yo también puedo salir ofendida de otras opiniones. Es que eso también es una cuestión que uno tiene que aceptar, ¿no? Eh, pero sí quisiera acercarme más a mí y alejarme más de lo políticamente correcto para darme un poquito de espacio. ¿Por qué les cuento esto? Porque mira, este episodio nace un poco de un evento que viene tiempo en mi cabeza, y hace más o menos un año, mi esposo y yo estamos caminando y estamos caminando un paseo una tarde y nos pasa un homeless de frente. Un homeless es una persona en situación de calle, que cumple características de situación de calle. Esta persona no se veía drogada, esta persona no estaba como que alterando ningún espacio público, simplemente era una persona que se veía en situación de calle, caminando en la misma acera que nosotros en dirección contraria. Entonces, en cualquier momento nos íbamos a cruzar. Eh, Después de que nos cruzamos con esta persona, mi esposo y yo ambos decimos nuestro pensamiento en voz alta, porque es inevitable en una situación como esta que uno tiene un prejuicio o una opinión o un sentimiento y bueno, al tener tanta confianza, ambos lo comentamos y me llamó la atención cómo su opinión era mucho más políticamente correcta que la mía, lo que a mí me hizo sentir mal, me hizo sentir que no estaba siendo empática. ¿Cuál fue la opinión de mi esposo? La opinión de mi esposo fue, uy, me da lástima cada vez que veo personas así, porque recuerdo que esta persona puede ser la mamá de alguien, y esa persona puede haber estado en esa situación porque
no es que se quisieron hacer cargo de esa persona, entonces la abandonaron y qué horror, y en este país el Estado no te protege y todo eso, ¿verdad? Que suena súper bien, es súper empático, en realidad dices, wow, esto es una víctima del sistema. Y qué lástima porque también es una víctima de su propia familia, ¿sabes? O sea, mientras que yo pensé, yo dije, ay, qué miedo, no me vaya a hacer algo, no me vaya a robar. Este, mm, un poco quizás esta persona está ahí porque se lo merece. Ese fue mi situación. Mi pensamiento y yo lo dije en voz alta y mi esposo dijo, no, Sara, o sea, acá hay muchas personas o tienes que entender que esta es una realidad que puedes ver en Estados Unidos, porque sí, porque el sistema los deja abandonados, porque incluso sus familias lo marginan. Y a veces es porque, bueno, las familias también tienen sus peos y no es que uno es mejor que otro, sino esta situación pasa. Y yo, claro, me siento mal porque me siento que no soy una persona empática, porque me siento que no soy una persona sensible, cuando yo siento que yo me puedo, sí, definir por estas palabras. Entonces digo, wow, ¿cómo fui tan egoísta? ¿Cómo fui tan poco sensible? ¿Cómo fui tan poco empática? Cuando esto es algo que yo le solicito a todo el mundo que tenga conmigo y esto es algo que a mí me define, me representa ser así, ¿verdad? Entonces esta contradicción fue muy dura y me sentí mal. Entonces desde ahí se creó este pensamiento de entender que las personas homeless pueden ser víctimas del sistema, ¿verdad? Y yo digo, bueno, nada, Sara, ya tú entiendes esto, ya tú haces las paces con esto, tranquila, estas son cosas que pasan, tranquila. Con el tiempo vuelven a pasar estas situaciones y yo me vuelvo a sentir de la misma manera que me sentí con ese pensamiento. O sea, mi cuerpo, o sea, mi mente quería decir, ay, pobrecita, esta es una persona víctima del sistema, pero mi cuerpo decía, cuidado y te roban, cuidado y te hacen algo, como que está prevenida, está en guardia. Entonces mi mente queriendo activamente ser algo y mi cuerpo activamente otra cosa. Entonces, bueno, es algo que me ha ido persiguiendo, ¿no? Y por eso nace un poco este podcast en base a con base a ese ejemplo. Y luego, como un año después, literal, yo hablo con mi esposo porque nos habrá pasado algo, nos despertó esa conversación. O sea, me despertó a mí decirle, ¿tú te acuerdas de esa conversación que nosotros tuvimos hace un año sobre esto? Y me dice, sí, sí me acuerdo. Y le digo, pues te voy a decir, porque terminé de hacer las paces con lo que yo pienso y ya, porque entendí que mi cabeza quería pensar lo que tú me dijiste, que ojo, mi esposo nunca me impuso este pensamiento, mi esposo simplemente me dijo, este es mi pensamiento. Y yo, cuando yo comparé su pensamiento y mi pensamiento, yo dije, soy una persona de mierda, déjame agarrar este pensamiento que no es de una persona de mierda, porque está mucho mejor que el mío. Pero no logré. O sea, además de que lo intenté hacer activamente, no lo logré. A pesar de entender que esto era para mí un pensamiento superior al mío. ¿Por qué? Y ahí me di espacio, no a la sociedad, no al sistema, no a los demás, sino que me di espacio a mí, a mí. Y dije, vamos a dar un contexto. Mi esposo, que creció en una familia con una mamá y un papá activamente casados, y él como hombre, creciendo era normal que su familia, con la seguridad de tener a un hombre de casa y él como hombre, decir, mira, esta es la idea que mi familia, o sea, que nosotros pensamos sobre los hombres. Y luego llegas a este país y está también esta definición, y esto es lo que pasa en el sistema, y tú como hombre te sientes, o sea, ves esta dinámica. Pero ¿qué pasa cuando? Porque esa fue su realidad y su contexto. A eso les quiero venir con el tema del contexto. ¿Cuál es mi realidad y cuál es mi contexto? Si bien yo también tengo una mamá y un papá, mis padres están divorciados desde que yo estoy muy pequeña. Y yo me crié en casa de mi mamá, con mi mamá. Entonces, en mi familia, como que con más tiempo y a donde yo más me exponía hacia la sociedad, era como una abuela, mujer, mi mamá, mi hermana y yo. Puras mujeres en el hogar, puras mujeres en el carro. Y si bien la presencia de mi papá existía, mi papá también no estaba criando un hombre. Mi papá está criando a una mujer. Además, entendiendo que él no siempre está en presencia de sus hijas, ¿verdad? Entonces, claro, yo ahí digo, claro, es que es normal que mi mamá no llegue y ustedes saben,
en Venezuela, había unos semáforos donde niños, imagínense, niños, pedían dinero. Entonces, ¿por qué les digo niños? Bueno, uno, porque era así, y dos, porque ¿quién se siente indefenso enfrente de un niño? ¿Quién se siente que un niño lo puede atacar? Porque además estos eran niños, o sea, niños de 6 7 años. ¿Quién se siente que un niño en situación de calle te puede atacar? Claro, quizás una pareja, o sea, un hogar que tenga un hombre y una mujer y que tenga hijos varones o un varón, no se siente tan expuesto. Pero yo me pongo en los zapatos de mi mamá, como única mujer, con 2 niñas atrás. Es que, o sea, claro que un chamaquito de 6 años o sea, es como, no, cierro las ventanas, no te presto atención, ¿sabes? Porque, y tengo que velar por mis hijas y, claro, porque nosotras somos mujeres y es lo que les estaba comentando al principio. Tú miras el mundo de una forma, el mundo a ti te mira de otra. Y depende de tu género, de tu color, de tu tamaño, de todo. Entonces, ahí hice un poco las paces con eso. Porque además, algo que es un pensamiento que se los estoy dando es este ejemplo como que heredado de familia, también desligando ese tema de heredación, yo activamente como mujer, cuando estoy sola, me siento más indefensa que cuando está mi esposo a mi lado. Entonces sí, cuando está mi esposo a mi lado, tengo una actitud con la gente de la calle diferente, en situación de calle, diferente cuando yo estoy sola. Y no me voy a juzgar por eso. No me importa si es un niño, no me importa si es una mujer, no me importa si es una vieja, no me importa. Por eso es que mi cabeza está intentando tener un pensamiento que yo categorizaba como superior, pero mi cuerpo tenía otro. Porque mi cuerpo sabe cómo el mundo me está viendo a mí. Y mi cuerpo sabe cuáles son mis debilidades y lo que las demás, como la sociedad piensa cuáles son mis debilidades. Entonces, normal. O sea, me di tan duro porque quería ser políticamente correcta, cuando en realidad esto era parte de defenderme porque también la sociedad me ve de una forma que el meme, o sea, me voló la cabeza y ahí es donde yo quería, o sea, como que comencé a entender que, oye, no siempre lo políticamente correcto calza contigo o te ayuda a ti. Entonces, pues sí, ¿qué les pareció? Esto fue una quemazón de coco, ¿ah? Miren, ya estamos más o menos en vías de cerrar. Los episodios están siendo más cortos, así que si les parecen interesante este estilo de temas, podemos hacer segunda parte. Solo tienen que comentar y decirme si les gustó este episodio y quieren una segunda parte de este episodio y yo les puedo hacer otra versión de lo políticamente correcto porque tengo muchas más cosas que decir sobre lo políticamente correcto. Además, voy a aprovechar este espacio para pedirles que le den like a este video, lo veas en YouTube o en Spotify y que te suscribas, no importa si es en YouTube o en Spotify, que te suscribas, le des like y comentes. Me ayuda a mí mucho que estoy creciendo en estas plataformas. Así que no se me puede olvidar y que a ti no se te olvide. He estado hablando toda esta paja como para darte tiempo a ti de que te suscribas, de que le des like. O sea, te he estado dando tiempo, no te estoy dando contenido, te estoy dando tiempo. Así que ayúdame ahí. Y comparte, porque además somos muy pequeños, así que antes de todo eso, comparte. Súbenlo en tus historias, envíalo a grupos de WhatsApp, recomiéndaselo a alguna amiga, algún amigo que tú pienses que esto le puede interesar. Ok. Voy acá un poco, para ir cerrando, la contradicción de lo políticamente correcto. Yo ya se los he ido comentando a lo largo del episodio, pero voy a hacer unos puntos, ¿verdad? La intención original es de empatía y respeto, pero la ejecución actual crea miedo, autocensura y fragilidad. En vez de diálogo, genera silencio. En vez de diversidad de pensamiento, genera uniformidad forzada. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Ah? Y para cerrar, les quiero dar estas 3 frases que me parecen muy poderosas y perfectas para cerrar, ¿ok? Para que se lo lleven a su casa. La importancia de equivocarse. 3 frases. Primera, sin error no hay crecimiento. Sin conversaciones incómodas no hay evolución. Sin tomar postura no hay autenticidad. Entonces, como conclusión, yo los llamo
a que sean auténticos. Porque lo políticamente correcto vela mucho como todos en conjunto, pero hay sus matices que pueden hacer que se olviden de ti como individuo. La autenticidad te trae a ti como principal objetivo. Y yo confío en mí y confío en ustedes y por esto se los digo. Uno no es mala gente a propósito. Uno siempre quiere dar lo mejor de uno siempre quiere ser su mejor versión, uno siempre quiere hacer las cosas lo más bonito y siempre que hagas las cosas desde el corazón y con amor, como este podcast y como este proyecto, tú vas a intentar hacer siempre tu mejor versión. Entonces, en vez de preocuparte tanto por lo políticamente correcto, preocúpate por la autenticidad, porque estoy segura que si tú intentas ser tú, es normal que puedas ofender, es normal que puedas herir, es normal, ¿ok? Pero no lo haces a propósito, no lo haces con maldad, porque somos personas buenas, yo sé que somos personas buenas, entonces, ¿por qué algo que sale de una persona buena dañaría tanto, fuese tan malo, fuese tan poco políticamente correcto, ¿no? Y alineado un poco con eso que estoy diciendo, está esto, que sé que tengo rato queriendo cerrar, pero es que me parece muy valioso estas últimas cosas que mencioné, porque siento que impulsa mucho el tema de la autenticidad. Y es esta como reinterpretación a lo políticamente correcto. Y es, si en vez de ser políticamente correcto, fuéramos emocionalmente responsables. Y les voy a decir algo. No sé si se dice fuéramos o fuésemos. Ahí está escrito fuéramos, pero a mí me suena mal de ambas formas. Pero bueno, políticamente correcto, si en vez de ser políticamente correcto, fuésemos emocionalmente responsables. Esto es un concepto poderoso porque habla de ser honestos, desde la empatía, sin suavizar tu esencia y sin dejar de ser auténticos. Así que con esto cerramos. Las quiero y los quiero mucho. Que tengan una feliz semana. Esto fue Con Amor, Sara. Bye.